Mi hermano consentido construyó su casa de ensueño en mi terreno heredado, pero cuando se va de vacaciones la hago demoler. Ahora mi familia piensa que yo soy el malo. Soy el segundo de 4 hermanos, y como suele pasar en muchas familias, siempre ha habido un favorito. En nuestro caso, ese es mi hermano menor, Daniel. No me malinterpreten, lo quiero, pero su relación con mis padres siempre fue diferente. a él le perdonaban todo, le daban lo mejor, y siempre encontraban la manera de justificar cualquier cosa que hiciera, mientras a mí me tocaba cargar con las responsabilidades. El conflicto empezó hace unos años, cuando mis padres fallecieron y nos dejaron varias propiedades como herencia. Una de ellas era un terreno bastante grande que, según el testamento, era mío. No era una cuestión de favoritismo, simplemente yo había sido quien cuidó de mis padres durante sus últimos años, y ellos quisieron agradecérmelo de esa manera. Mis hermanos no pusieron objeción en ese momento, o al menos eso pensé. Sin embargo, hace un año, Daniel vino con una gran idea. Me dijo que quería construir la casa de sus sueños y que mi terreno era el lugar perfecto para ello. Le dejé claro que no estaba interesado en venderlo ni cederlo, ya que tenía mis propios planes a futuro. Pero él, como siempre, hizo lo que quiso. Mientras yo estaba ocupado con mi trabajo, Daniel comenzó a construir. Lo hizo sin pedirme permiso, sin consultarme y sin siquiera mencionarlo. Solo me enteré cuando pasé por el terreno y vi maquinaria, trabajadores, y una casa a medio construir. Hablé con él inmediatamente, y me salió con que la familia debería apoyarse, que no estaba haciendo nada malo, y que ya estaba casi terminado, así que no valía la pena detenerlo. Mi familia, como siempre, se puso de su lado. Me acusaron de egoísta y de no querer ayudarlo a cumplir su sueño, a pesar de que era mi terreno. Intenté detenerlo legalmente, pero la burocracia y las conexiones de Daniel hicieron que el proceso se alargara. Así que, a regañadientes, dejé que terminara la construcción. Pero no lo olvidé. Hace unas semanas, Daniel y su familia se fueron de vacaciones por un mes. Yo, por mi parte, decidí que era el momento de actuar. Contraté a un equipo de demolición, conseguí los permisos correspondientes, y en cuestión de días, la casa de ensueño de mi hermano ya no existía. Cuando regresó, se encontró con un terreno vacío y un montón de escombros. Me llamó, furioso, y me dijo de todo. Intenté explicarle que nunca tuvo derecho a construir ahí, que yo le advertí desde el principio. Pero no escuchó. Ahora toda mi familia está contra mí. Me llaman rencoroso, despiadado y hasta cruel. Dicen que no entiendo el sacrificio que hizo Daniel para construir esa casa, como si yo fuera el villano en esta historia. Pero, sinceramente, ¿soy yo el malo por hacer valer mis derechos? Después de la demolición, pensé que sentiría una especie de alivio, que finalmente había puesto un límite a los constantes abusos de Daniel y la parcialidad de mi familia. Pero lo único que sentí fue un vacío extraño. El terreno, que antes estaba lleno de maquinaria, trabajadores y la imponente casa de mi hermano, ahora era un campo desolado con montones de escombros apilados, un recordatorio físico de la batalla que había librado. Cuando Daniel regresó de sus vacaciones y vio el estado del terreno, se presentó en mi casa casi de inmediato, tocando la puerta como un loco. Al abrir, su rostro estaba rojo de ira y sus ojos vidriosos. Nunca lo había visto así. ¿Qué carajo hiciste?, gritó, empujándome. Lo que tenía que hacer. Ya te lo había advertido. Ese terreno es mío. Intenté mantenerme tranquilo, pero él estaba fuera de control. Me gritaba que había arruinado su vida, que esa casa era el fruto de años de ahorro, de sacrificio, de planes con su esposa y sus hijos. Me habló de las noches sin dormir que pasó diseñando cada rincón, de cómo esa casa era su legado para su familia. Eras mi hermano, me dijo con la voz quebrada. Sí, soy tu hermano, le respondí con firmeza, pero no tu tapete. Ahí fue cuando la cosa se salió de control. Daniel empezó a golpear la mesa, diciendo que esto no iba a quedar así, que me iba a demandar. Me reí. Me reí. No porque lo encontrara gracioso, sino porque era tan típico de él. Ignorar sus errores y buscar la manera de victimizarse. Adelante, demanda. No tienes caso. Todos los papeles están a mi nombre. El terreno es mío, y tú lo construiste sin permiso. ¿De verdad crees que vas a ganar algo con esto? Lo que no esperaba era que nuestra pelea se convirtiera en un drama familiar de proporciones épicas. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Mis otros 2 hermanos, mis tíos, mis primos.
Incluso amigos de la familia me estaban llamando para pedirme explicaciones. La narrativa de Daniel ya había corrido. Yo era el monstruo que había destruido el hogar de su familia por puro rencor. Mis hermanos, como siempre, tomaron su lado. Mi hermana mayor me llamó para decirme que estaba decepcionada de mí, que nunca pensó que podía ser tan cruel. Mi hermano mayor, que suele mantenerse al margen, incluso me acusó de estar obsesionado con ser el centro de atención. Mis primos empezaron a mandarme mensajes pasivo-agresivos sobre la importancia de la familia y la empatía. Lo peor llegó cuando mi madre me llamó. Había estado enferma desde hacía años y trataba de mantenerse neutral, pero esta vez no pudo. Me dijo, con esa voz cansada y débil, ¿por qué no pudiste dejarlo en paz? Él solo quería un hogar para sus hijos. Eso me dolió. Siempre había sentido que, aunque mi madre tenía cierta debilidad por Daniel, entendía mi perspectiva. Pero ahora, incluso ella parecía haber caído en su narrativa. A medida que pasaban los días, la situación escaló. Daniel se presentó con su esposa y sus 2 hijos frente a toda la familia en una reunión urgente. Con lágrimas en los ojos, habló de cómo yo le había quitado todo, cómo había destruido sus sueños y dejado a sus hijos sin un lugar donde vivir. El espectáculo fue digno de un Oscar. Cuando me tocó hablar, intenté explicar la realidad. Que él nunca pidió permiso, que yo le advertí, que me ignoró completamente. Pero no sirvió de nada. Había algo casi teatral en la manera en que todos me miraban, como si yo fuera el villano de una telenovela. En algún momento me di cuenta de que no iba a ganar esta pelea, al menos no en el tribunal de la opinión familiar. ¿Saben qué?, les dije, levantándome de mi asiento. Ya estoy harto. Si todos quieren pensar que soy el malo, adelante. Pero no voy a seguir permitiendo que me pisoteen. Este asunto está cerrado. Me fui, dejando a todos en silencio. Desde entonces, he cortado casi toda comunicación con ellos. A veces me pregunto si fui demasiado lejos, si debí manejar las cosas de otra manera. Pero cuando recuerdo el descaro de Daniel y la manera en que siempre ha manipulado a la familia para salirse con la suya, sé que hice lo correcto. Y sin embargo, en el silencio de las noches, mirando ese terreno vacío desde mi ventana, no puedo evitar preguntarme, ¿valió la pena? Actualización 1. La demanda de Daniel no pasó mucho tiempo después de la demolición cuando me llegó una notificación legal. Daniel había presentado una demanda en mi contra, exigiendo una compensación por daños y perjuicios, alegando que había destruido su casa de manera injusta y que, como resultado, él y su familia estaban sufriendo una crisis emocional y económica. Según él, yo había actuado por puro rencor y con la intención de arruinarle la vida. Recibí la noticia con una mezcla de incredulidad y rabia. No podía creer que tuviera el descaro de demandarme, sabiendo que él fue quien construyó en mi terreno sin permiso. Llamé a mi abogado de inmediato, quien, tras revisar el caso, me aseguró que no había nada de qué preocuparme. Los papeles del terreno estaban a mi nombre, la demolición tenía permisos legales, y tenía pruebas de que había advertido a Daniel repetidamente que no construyera allí. Mi posición era sólida. Pero esto no se trataba de legalidad. Daniel no estaba buscando justicia, estaba buscando atención. Sabía que la demanda, aunque infundada, le serviría como una narrativa para seguir pintándome como el villano de la familia. Y funcionó. La noticia corrió como pólvora entre los nuestros. Mis hermanos me llamaron para reprocharme. ¿Es que no podías dejarlo en paz? Ahora lo quieres arruinar también en los tribunales, me dijo Carolina, mi hermana mayor, con ese tono condescendiente que siempre usa cuando quiere hacerme sentir culpable. Intenté explicarles, una vez más, que el terreno era mío, que había actuado dentro de mis derechos, y que si alguien estaba en la posición de demandar, era yo. Pero nadie quería escucharme. En sus mentes, yo ya era el villano de la historia, y Daniel, como siempre, era la víctima. El colmo llegó cuando me enteré, por una prima, que mis hermanos y varios de mis familiares habían organizado una reunión sin invitarme. En esa reunión, no solo hablaron de cómo apoyar a Daniel en este momento difícil, sino que incluso crearon un fondo para cubrir los gastos legales y ayudarlo a reconstruir su vida. Un fondo? Era absurdo. Cuando yo había sacrificado años de mi vida cuidando de mis padres, nadie se había ofrecido a ayudarme con los gastos o a aliviar mi carga. Pero claro, cuando se trataba de Daniel, el favorito, la familia no dudaba en movilizarse. Esa noche me fui a dormir con un nudo en el pecho. Sabía que la batalla legal la tenía ganada, pero estaba perdiendo algo mucho más importante.
Mi relación con mi familia. Actualización 2. El golpe bajo de mi madre. Si algo me dolía más que la indiferencia de mis hermanos, era la postura de mi madre. Siempre había sido la única persona en la familia con la que sentía un mínimo de justicia, la única que parecía reconocer mis esfuerzos. Pero eso cambió poco después de que Daniel presentó la demanda. Una noche, mientras estaba trabajando en casa, recibí una llamada de ella. Su voz era temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. Hijo, ¿puedes venir a verme? Necesito hablar contigo. Fui a su casa al día siguiente, esperando encontrar a la mujer fuerte que siempre había conocido. Pero cuando entré, vi a una persona completamente diferente. Estaba sentada en su sillón, con los ojos hinchados y una expresión que mezclaba tristeza y cansancio. ¿Qué pasa, mamá?, le pregunté, preocupado. Ella se quedó en silencio por unos segundos, mirando el suelo, antes de levantar la mirada hacia mí. Hijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no podías dejar que Daniel tuviera su casa? Mi corazón se hundió. Mamá, ya te lo expliqué. Ese terreno es mío. Le dije que no construyera allí, pero me ignoró. Pero es tu hermano, me interrumpió, con lágrimas en los ojos. Él tiene hijos. Este desesperado. Me llama todos los días llorando. Dice que no sabe cómo va a salir adelante. Sus hijos se están preguntando por qué no pueden volver a casa. ¿Es que no puedes ceder un poco? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo podía pedirme algo así después de todo lo que había pasado? Mamá, esto no es justo. Daniel sabía lo que estaba haciendo. Lo hizo sin permiso, sabiendo que estaba mal. ¿Por qué siempre lo defiendes? ¿Por qué nunca me apoyas a mí? Ella suspiró, y su respuesta me dejó helado. Porque tú eres fuerte, hijo. Siempre lo has sido. Daniel. Él necesita más ayuda. Siempre la ha necesitado. Salí de su casa con una mezcla de rabia y tristeza. Entendí que, para mi madre, yo nunca sería más que el hijo que debía cargar con todo sin esperar nada a cambio. Actualización 3. Las mentiras de Daniel. Después de la conversación con mi madre, decidí desconectarme por un tiempo. Estaba agotado de intentar razonar con una familia que ya había decidido que yo era el enemigo. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una amiga en común me envió un mensaje una tarde con capturas de pantalla de las redes sociales de Daniel. Ahí estaba él, con su esposa y sus hijos, parados frente a los escombros de la casa. En las fotos, los niños estaban llorando y su esposa tenía una expresión de sufrimiento que parecía salida de una película. Pero lo que realmente me enfureció fue el texto que acompañaba las imágenes. Esto es lo que pasa cuando la envidia y el egoísmo destruyen una familia. Mi hermano demolió nuestra casa mientras estábamos de vacaciones, dejando a mis hijos sin hogar y a mi familia en la calle. No sé cómo alguien puede ser tan cruel. Recen por nosotros. No podía creerlo. Había editado las fotos para que pareciera que la demolición ocurrió mientras ellos aún vivían allí. Era pura manipulación, una obra maestra de la victimización. Llamé a mi abogado de inmediato y le envié las capturas. Me aseguró que esto podía considerarse difamación y que tenía motivos para tomar acciones legales si quería. Pero al mismo tiempo me advirtió, esto no va a resolver nada. Solo escalará el conflicto. Tenía razón. Pero ¿cómo podía quedarme callado mientras Daniel distorsionaba la realidad? Actualización 4. La traición de mi hermana. Unos días después de ver las publicaciones, mi hermana Carolina me llamó. Estaba calmada, incluso amable, algo inusual en ella. Quiero hablar contigo, pero en persona, me dijo. Accedí. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa, y al principio, parecía sincera. Me dijo que entendía mi posición y que sabía que Daniel había actuado mal, pero que debía pensar en la familia. Mira, no digo que lo que hizo Daniel esté bien. Pero, honestamente, ¿vale la pena seguir con esto? Él está sufriendo, su familia está sufriendo. Tal vez podrías ceder un poco. ¿No? La interrumpí. ¿Ceder cómo, Carolina? ¿Quieres que le regale el terreno después de todo lo que ha hecho? Ella suspiró y bajó la mirada, como si estuviera considerando sus palabras con cuidado. No digo que lo regales. Pero podrías llegar a un acuerdo. Tal vez podrías venderle el terreno por un precio simbólico. Algo que demuestre que eres el adulto en esta situación. Me reí, pero no de humor. Fue una risa amarga, cargada de incredulidad. ¿Sabes qué? Estoy harto de ser siempre el adulto. Si alguien debe aprender una lección aquí,
Es Daniel. La conversación terminó mal. Carolina salió furiosa, acusándome de ser incapaz de perdonar y diciendo que, al final, estaba aislándome de mi propia familia. Actualización 5. La reunión explosiva. Poco después, recibí una invitación a una reunión familiar. Era la primera vez en semanas que me incluían en algo, y aunque sabía que probablemente sería una trampa, decidí asistir. Quería enfrentar la situación de una vez por todas. Cuando llegué, todos ya estaban allí. Daniel estaba sentado al frente, con su esposa y sus hijos a su lado. Parecían una pintura de la desgracia. Mis hermanos estaban a su alrededor, dándole palmaditas en la espalda y mirándome como si fuera un intruso. La reunión empezó con Daniel contando su versión de los hechos. Usó un tono desgarrador, hablando de cómo había construido esa casa con tanto esfuerzo y amor, y de cómo yo la había destruido sin ningún remordimiento. Incluso sus hijos hablaron, diciendo que extrañaban su hogar y que no entendían por qué su tío había hecho algo tan malo. Fue una manipulación emocional perfecta. Cuando me dieron la palabra, intenté mantener la calma. Expliqué, una vez más, que el terreno era mío, que le había advertido, que él había ignorado todo. Les mostré pruebas, mensajes, correos electrónicos, permisos de demolición. Pero no importaba. Nadie estaba dispuesto a escucharme. Siempre encuentras excusas, me dijo mi hermano mayor, Raúl. Pero la realidad es que hiciste algo horrible y no puedes admitirlo. Finalmente, me levanté y dije, ¿saben qué? Si ya decidieron que soy el malo, no tengo nada más que decir. Este asunto está cerrado. Y me fui. Actualización 6. La inesperada aliada. Días después de la reunión, recibí un mensaje inesperado de mi prima Laura. Siempre había sido más cercana a mí que al resto de la familia, pero no pensé que se involucraría en este drama. No puedo creer lo que están haciendo, me escribió. Es una locura como todos están actuando como si tú fueras el villano. Incluso me envió capturas de pantalla de mensajes que Daniel había enviado a otro primo. En esos mensajes, Daniel admitía que sabía que no tenía derecho a construir en mi terreno, pero que pensaba que yo nunca haría nada al respecto porque siempre había sido el que aguantaba todo. Fue la primera vez en semanas que sentí algo de alivio. Al menos alguien veía la verdad. Actualización 7. La confesión de mi madre, que había estado en silencio desde nuestra última conversación, me llamó una tarde. Su voz sonaba extrañamente neutral, como si hubiera estado reflexionando sobre todo. Hijo, necesito decirte algo. Hablé con Daniel. Le dije que ya no puedo con todo esto. Y me confesó que sabía que no debía construir en tu terreno. Por un momento, no supe qué decir. Finalmente, mi madre reconocía la verdad. Pero lo que dijo después me rompió el corazón. Aún así, no puedo dejar de sentir pena por él. Es tu hermano. Y si la familia no se ayuda entre sí, ¿qué somos? Ese fue el momento en que entendí que, aunque pudiera demostrar mi inocencia, nunca cambiaría la dinámica familiar. Actualización 8. El ultimátum. Finalmente, decidí que era hora de tomar el control. Reuní a mi familia en mi casa y les mostré todas las pruebas, mensajes, permisos, capturas de pantalla. Les expliqué todo, paso a paso, sin dejar lugar a interpretaciones. Esto termina aquí, les dije al final. No voy a permitir que sigan difamándome. O lo aceptan, o cortamos contacto. La sala quedó en silencio. Algunos de mis primos y tías asintieron tímidamente, pero Daniel se levantó y salió furioso. Mi madre me miró con tristeza, pero no dijo nada. No sé si gané algo con esto, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho valer mi dignidad.